Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela Sabática Viva. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro recorrido sobre el libro del Éxodo y vamos a discutir sobre la Pascua. Es un verdadero gusto estar nuevamente con cada uno de vosotros. Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Continúo bien, contenta. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Hoy el tema es apasionante también, el de la Pascua. Pedro. Pues bien, también. Y la verdad es que este estudio es fascinante porque realmente se aprende y bueno, puedes compartir y crecer al mismo tiempo. Empezamos, si les parece, con una oración. Nuria. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, ayúdanos, danos fuerzas, danos capacidad para poder entender tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay maravillosas verdades en ella y podemos también ser más felices al conocerla. En nombre de Jesús, amén. Amén. Señor. Amén. Y vamos a empezar con un texto, Éxodo 12, 26, el texto con el que construimos nuestro estudio, o elegimos como texto. 26 y 27, ¿no? Sí, 26 y 27, sí. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y esto es un momento clave en la historia del Éxodo, ¿no? Israel históricamente recuerda la Pascua cada año. La Pascua que significa o que recuerda liberación, principalmente en el contexto de la última plaga. Nosotros vamos a estudiar ahí las últimas plagas, en la guía de estudio abarcamos las últimas plagas, hablamos de este Pascua, Pesaj, y cómo esto realmente implica un transmitir, como parte de recordar, no olvidarnos de esta salvación, ¿no? De este juicio, que seguramente tiene un juicio de castigo para algunos, pero un juicio de liberación para otros. Esto es un análisis que también tendremos que hacer. La Pascua, ¿cuál es el significado de Pascua o Pesaj en hebreo? Pesaj es saltar, y recuerda este momento en el que el ángel llegaba a establecer un juicio y veía la sangre. Y saltaba la casa perdonando la vida a los primogénitos. Vamos a ver también la función de los primogénitos dedicados a Dios, una idea que empieza a trabajarse para llegar a Israel como pueblo primogénito de Dios, y esta salvación. Pero bueno, en este sentido también, en la discusión de hoy, no quiero entrar en ello, vamos a discutir, y esto es importante decirlo, Pascua, Pesaj o Pascua, Semana Santa, quizás como se la conoce en Occidente, si es lo mismo o no es lo mismo. Esto lo dejamos vamos a ir a discutirlo, pero sí que es verdad que es una cosa que llama la atención y que seguramente nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué estudiar la Pascua? Pero ¿qué implicancias tiene también la Pascua? Y esto va a ser un poco la discusión en la que nos vamos a encontrar. Bueno, estamos avanzando con las plagas, ¿no? Y al llegar al final cambia la situación, ¿no? Hay un escenario diferente y, bueno, Moisés actúa de una forma diferente y tiene reacciones también de manera diferente de parte de Faraón. ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Sí, justo después de la 9ª plaga, lo que ocurre es que el faraón es quien llama a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón, y entonces habla con ellos y ya la situación ya no es tanto de respeto, ya se ha acabado ese tema. Aquí la cuestión ya es de vida o muerte. Es más, le dice, es que no quiero verte ya. No quiero ver tu rostro y si vienes, morirás. Va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel y el mismo Moisés también dice, no, es que ya no vendré yo también, tampoco, o sea, no verás más mi rostro. Pero
aún tiene que volver con un mensaje de parte del Señor, un tiempo después, porque tiene que anunciarle la 10ª plaga. Y eso todavía, pues claro, tenemos que recordar que desde el principio el Señor ya había hablado de esto. La primera, precisamente, es el primer juicio del que se había advertido. Los primogénitos llegarían a morir. Eso antes de las plagas. Y también Moisés le deja un recado personal al final. Al final dice, entonces vendrán a mí todos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes, y después de esto yo saldré. Y salió muy enfadado de la reunión con el faraón. Es interesante esta situación, ¿no? Se generan momentos de tensión, ¿no? Cuando se anuncia también estas últimas plagas, principalmente en el contexto del anuncio de la última, de la muerte de los primogénitos, ¿no? Dice que el Señor dijo a Moisés, Faraón no os oirá. Capítulo 11, versículo 9 y 10. Faraón nos irá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. O sea, en este momento, cuando estamos concluyendo con este momento, básicamente todo lo que vinimos discutiendo se encierra en este punto. Todo lo que iba sucediendo era para que este momento sea, esto también lo que se dice los tiempos de Dios, ¿no? Para que este momento sea el de liberación, ¿no? Y es cuando Dios se manifiesta en este encuentro. Y Faraón ahí juega un papel muy, muy importante. Ya hemos hablado del endurecimiento del corazón, no vamos a volver a tocar eso, ¿no? Pero hay momentos que son claves y hay momentos que uno tiene que decidir. Recordemos a Faraón, lo habíamos dicho, él tenía la posibilidad de tomar una decisión diferente, pero se elige no hacerlo. Desde el respeto que Dios tiene para elegir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es la forma de tomar buenas decisiones? ¿Cómo podríamos pensar en cómo hacerlo cuando tenemos que tomar decisiones como Faraón? ¿Y qué implicancias podrían tener eso para nuestra vida? Es verdad que a veces nos encontramos en situaciones que decimos, ojalá pudiera llamar por teléfono a Jesús y decirle, Señor, dime tú qué hago, ¿esto sí o no? Pero tenemos la manera también de saber cuál es la voluntad de Dios. Hay un versículo muy conocido en Santiago 1:5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, a veces necesitamos esa sabiduría para saber, Señor, ¿acepto este trabajo o no? Señor, ¿voy a este lugar o no? Señor, ¿mis hijos participarán de esa actividad o no? Es complicado a veces, pero el Señor nos puede hablar a través de su palabra. Hay métodos de estudiar la Biblia que el pastor Antonio Martínez, que es conocido, explica cómo hacer un devocional en el cual es como un método que proyectas y realmente puedes ver qué es lo que Dios quiere para ti a través de los versículos que tú puedes leer. Es decir, necesitamos orar y necesitamos estudiar la palabra. Y el Señor nos va a contestar de manera muy, muy concreta. Y es algo maravilloso y real. Y a veces Dios contesta con personas, porque también pedimos que las cosas, ¿verdad?, se vean más claras, y a veces pues, tiene un mensaje de parte de una persona que Él está jugando, ¿verdad?, y es haciendo que responde a través de otros. En este sentido, nosotros también hemos hablado anteriormente sobre las complicaciones que pueden llegar a haber, ¿no? Pero en la historia del Éxodo, nosotros tenemos que entender que es un proyecto de éxito, ¿no? Y esto creo que también es importante, porque a veces, por algún motivo tendemos a, bueno, no importa, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede, yo con bueno intento. Y el hecho de, no, Dios nos llama a ser más que vencedores, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, resultadistas, no, pero prueben y vean que Dios es bueno. Y nos habla de cambios reales, ¿no? No quiere decir que no va a estar todo siempre fácil, pero con la mira
en el horizonte y sabiendo que la victoria está allí y que tiene que llegar. Creo que eso también es muy importante, porque muchas veces estamos ahí caminando con fe en medio de la tormenta, pero sabiendo de que tenemos un objetivo, y eso es de las grandes cuestiones a analizar, ¿no? Y en esto, sí, el objetivo era esta liberación, ¿no? En este punto, ¿no? Claro, vemos que Faraón no lo hizo, no pidió esa sabiduría, Sí. no consultó a Dios Ni para siquiera nada. pensando en su pueblo, porque todos le decían, pero mira que está Eso lo hemos destruyéndose Egipto. Así es. Pero buena preparación, ¿verdad, Pedro? Sí, la verdad es que la Pascua no se preparaba en un día, ya nos dice también la forma de hacerlo. Ellos ya habían tenido una preparación progresiva, como hemos ido viendo, de acercamiento, digamos, geográfico, pero también al Señor. Así que poco a poco ellos, ahora ya con ese tiempo, se dedicaron a preparar la Pascua. Directamente, Moisés les dice el tiempo, cuándo es, el día 10, tienen que seleccionar al cordero, que tenía que ser macho de 1 año, sin defecto, y el día 14 se inmolará entre las 2 tardes. Lo habían de comer esa misma noche, tenían que estar preparados, además, como para salir, es decir, vestidos, calzados y ya con el bordón en la mano. Era la noche de la liberación, la Pascua es eso, y lo habéis de comer así. Aunque la preparación no era apresurada, el momento parecía que era eso, pensar que ya viene. Es como cuando esperamos la segunda venida del Señor, ¿no? Tenemos ese sentido de urgencia, queremos que sea ya. Y necesitamos estar preparados. Luego está también los panes sin levadura. Entonces ellos tenían que tener ese concepto de purificación, de no tener nada que contaminara, ¿no? La levadura, símbolo del pecado en este caso. Debían enseñárselo a sus hijos. Estas fiestas, ¿verdad?, se celebraban después y tenían un significado. Pues mira, por ejemplo, las hierbas amargas que siempre se nos pasan desapercibidas, pero eso les iba a recordar la servidumbre en Egipto sufrida, pero también el corazón contrito por causa de los pecados. Eso es para nosotros. Y eso, comentarlo a los demás. Hasta los egipcios vieron eso y dijeron, muchos de ellos, yo quiero participar de esto. Quiero liberarme, quiero estar con este Dios que realmente puede todo. Los otros ya me han demostrado que no. Y se unieron a muchas familias en sus casas y se libraron. Esto es muy interesante porque cada detalle tenía un significado, ¿no? El hecho del que el pan no leudara, ¿no? En este sentido yo soy muy fan de hacer pan de levadura madre. Desde la pandemia que me volví y ahí desarrollador de panes. Y claro, si no da el tiempo, el pan es un desastre. Por lo general, muchas veces me salen mal. No es fácil, es un proceso complejo. Es un arte. Y entonces, en este punto, claro, yo también hay veces que los tiempos me van mal porque hago una cosa, y entonces cuando no está el tiempo que tiene que ser, va mal. Y entonces a esta gente no le dio el tiempo, y es bonito, digo, tuvieron que comerlo, y esto recuerda que tuvimos que salir rápido. Y llevarse la masa sin leudar, ¿verdad?, como muestra de... Y esto, claro, tiene el simbolismo después del pecado, ¿no? De la levadura, del pecado y todo eso, ¿no? Pero todo tenía todo un contexto, ¿no? Esta última plaga tiene al final unas consecuencias, ¿no? Y un resultado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta última plaga? Dice en el versículo 30 del capítulo 12 de Éxodo: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Claro, en el capítulo 11 se anuncia la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y para evitar estos había que hacer el sacrificio pascual y con la sangre del cordero pintar el dintel. Pintar el dintel, ¿no? Y así llegamos a este punto, ¿no? Prepararse ya para salir, ¿no? Habíamos hablado varias cuestiones anteriores, pero creo que es importante este momento. Estaba todo listo sin la autorización de salir. Sí, sí. Y eso es muy, muy interesante. Y esa noche... Fue terrible, ¿no? Dice Elena White en Patriarcas y Profetas, página 285, dice: a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y los gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y miembros trémulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente.
Yo me imagino la escena. Yo como enfermera he estado muchos años trabajando en cuidados paliativos con enfermos terminales y cada vez que muere una persona, aunque uno esté preparado, aunque la información la tengamos, es algo aterrador, hay un gran clamor. Realmente hay estas situaciones, ¿no? Gemidos, gritos, una expresión del dolor que, aunque tú no tengas lazos emocionales de familia, me refiero, porque sí que como enfermera pues coges lazos, evidentemente, con los pacientes, pero esa sensación, dice que en cada casa había un muerto. Debió ser terrible, aterrador. Una sensación, dice que como que les temblaban, ¿no? A lo mejor sus manos, sus piernas, rostros pálidos. Realmente eso hace la muerte. ¿Y cómo se podría haber evitado si Faraón hubiera tomado otra decisión? Porque no le afectó solo a él, sino a todo ese pueblo. Y fíjate que lo que dice el Señor, como ha comentado Néstor antes, era muy simple. Tan simple que algunos le dirían, ¿esto para qué sirve, verdad? Pintar con la sangre. Pero es que es justo la sustitución. Es que ese cordero representaba a Cristo, ¿no? Y el plan de salvación estaba allí. O sea, si lo aceptabas, era esa la muestra de aceptación. Nosotros ya hemos visto en el periodo, ya habíamos mencionado, habíamos trabajado, habíamos discutido la cuestión del tiempo, de que tuvieron un tiempo para reflexionar. Cuando escucharon este momento, ahí había que tomar una decisión. Y de ahí también todo lo que nosotros sabemos, que no sale solamente los hebreos de Egipto, sino el texto habla de que había un montón de gente. O sea, se habla a veces, muchas veces nosotros hacemos énfasis en el faraón, en el que no se convirtió, y está bien. Pero realmente hubieron muchísimas personas que sí que lo vieron, ¿no? Después con sus complicaciones, porque después ya esto más adelante va a tener sus complicaciones. Sí, porque había de todo. Exactamente. Pero en este punto, ahí hay que darle el ok, porque por mi hijo, lo que sea. Yo en ese sentido, por el Hugo. Y claro, alguien que está viendo... ya lo decíamos y le decían, déjalo, si este no nos va a terminar arruinando. Y entonces en el momento cuando se vio que había que pintar, ¿qué pasa? Averigüemos. Y esto es algo que sucedió. Y fue complejo esta situación. Pedro, lo habíamos anunciado al comienzo, la cuestión de Pascua y la Santa Cena, ¿no? La Pascua también con el sacrificio de Jesús, ¿no? Pascua y Pesaj, la relación entre la Pascua cristiana y Pascua judía. Tienen toda la relación, ¿verdad? Y la vamos a desgranar un poquito. Por ejemplo, ambos ritos son símbolos de las realidades del mismo y único plan de salvación, que es lo mismo, del pacto eterno. Uno simboliza el antiguo pacto, ¿verdad? La dispensación, y el otro el nuevo pacto. Tanto la una como la otra, la Pascua y la Santa Cena, son simbólicas y conmemorativas. Una nos habla de la liberación de la esclavitud de Egipto, pero la otra de la liberación de la esclavitud del pecado, que también les afectaba a ellos, ¿verdad? Debemos también nosotros untar los dos postes y el dintel de la puerta de nuestro corazón, porque allí está el Señor, llamando también, ¿no? Eso es, claro, ya no con la sangre real, física, sino con la gracia, ¿verdad? Que el Señor, la gracia purificadora. Y luego está el Cordero Pascual, que tenía que ser sin defecto, que representaba a Cristo, quien es nuestra Pascua, dice el Nuevo Testamento. La Pascua fue hasta que Cristo viniese, y sin embargo la Santa Cena hasta que Él vuelva. Así que tienen un simbolismo. Y ese símbolo antiguo del Cordero Pascual ha sido ahora sustituido por la realidad que ha venido. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la representación de todos aquellos símbolos, es la realidad, ¿no? Además fue ofrecido una vez y para siempre. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena no estamos celebrando o rehaciendo un nuevo sacrificio, no, eso no puede ser. Estamos recordando el sacrificio, ¿verdad? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, eso nos dice en la Santa Cena. Y la repetimos no precisamente una vez al año, sino de vez en cuando, ni mucho para que sea tan excesivo, ni poco para que nos olvidemos, pero también de la misma manera ya no necesitamos esos sacrificios, ahora esos símbolos que son el pan
y el mosto, sin fermentar, sin levadura. De la misma manera nos recuerdan que Cristo murió por nosotros, vivió una vida sin pecado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no lo podemos aportar. Es muy interesante esto, porque realmente a lo largo de la historia hubieron muchos cambios, tanto en el Pesaj judío, la tradición del Pesaj, que era celebrando con el Cordero, que después de la destrucción del templo en el año 70 se terminan los sacrificios. Hoy los únicos que celebran la Pascua, el Pesaj con el sacrificio del Cordero, son los samaritanos, que es un grupo muy pequeño que son descendientes de los samaritanos del tiempo de Jesús, y que continúan todavía con nuestras tradiciones, pero es un grupo muy pequeño que viven algunos ahí cerca de Nablus, en la zona de Siquem y al sur de Tel Aviv. Y en estos grupos todavía cuando llega, que tiene una cronología, una fecha un poquito diferente, cuando llega es como que es muy, muy llamativo. Ya lo hacen como una fiesta muy al público, porque todo el mundo quiere ir a ver la Pascua, digamos, al estilo tradicional, con el Cordero, ¿no? Pero ya cambió la celebración para los judíos. El Seder de Pascua es una cena diferente. Y también al cristianismo, ¿no? Si nosotros miramos ya simplemente el cristianismo en otros lugares, hay lugares que la celebración de Semana Santa, Pascua son vacaciones. Hay otros lugares que son muy intensas, como aquí en España, ¿no? Que realmente hay una fuerte tradición, ¿no? Los ortodoxos celebran de una manera diferente también. Hay una tradición muy, muy, muy interesante en la iglesia del Santo Sepulcro, el fuego sagrado, que realmente se la fueron cambiando entre católicos y ortodoxos quien controlaba la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Pero al punto ¿cuál es lo importante? Yo simplemente hice todas estas tradiciones. El cristianismo eligió no celebrar la Pascua junto con los judíos porque decía que tenía que ser una cosa completamente diferente, pero esto que tú has presentado, Pedro, creo que es tremendamente importante, ¿no? Nosotros recordamos a la muerte de Jesús, pero nosotros en este momento llegamos a un momento especial. Todo apuntaba a Jesús, ¿no? Pero al fin y al cabo es un símbolo, ¿no? Era algo que apuntaba a Jesús, y qué bonito es, o qué importante conocer de dónde viene eso, cuál es el verdadero sentido, porque hoy en día la Pascua viene a ser conejitos, Sí, unos huevitos muy bonitos de colores, de chocolate. Claro, la gente no tiene ni idea que la Pascua quiere decir pasar por encima. Y toda esa historia, que a veces hacemos cosas por tradición, pero desconocemos el verdadero sentido, ¿no? De liberación. Y bueno, Nuria, ¿qué debían hacer después con sus hijos y para qué? Lo hemos leído en el versículo de memoria, que cuando sus hijos, pues ellos fueran repitiendo esa fiesta, la fueran guardando año tras año, y los niños, los hijos le preguntarán, ¿pero qué es esto que hacemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y ellos tenían que explicarles. Eso se refiere a esa víctima. Ese corderito será el símbolo de Jesús que nos vendrá a salvar, ¿no? Y todo lo que sucedió en aquel momento. Porque cuando uno recuerda, pues la vivencia pues vuelve a tener sentido. Y ellos tenían que conocer, era algo completamente educativo para ellos, entender que Dios les había salvado la vida. Y era importante que lo pudieran aprender sus hijos. Vuelve a salir el tema de los padres en la construcción de una identidad comunitaria. Es que la familia es importante para una nación. La base de la sociedad. Claro. Y esto es muy, muy importante, porque a veces va saliendo, ¿no? Y dicen, bueno, que tienen algún plan. No, el texto bíblico hace ese énfasis. Y es verdad que los hijos aprenden de las vivencias de los padres según la importancia que nosotros le damos. Pues me pasó eso y Jesús estuvo conmigo en esa situación. Cuando yo perdí el tren aquel día, yo sentí que, no sé, ellos ven y realmente cobra importancia la vivencia real nuestra, ellos lo perciben y eso queda en sus mentes, ¿verdad? Claro, y en este punto una proyección, porque claro, no se está pensando aquí en el muy corto plazo, porque a veces nosotros también decimos, bueno, pero había una visión de qué va a suceder. Aquí estáis, sois unos esclavos y
este mismo acto en el que Dios va a liberaros, va a saltar por alto y vais a ver cómo el Dios os preserva la vida, os regala los primogénitos. En este acto vais a empezar a ser un pueblo, ¿no? Un pueblo que vamos a ver en Sinaí y todo este tipo de cuestiones. Y esto es recordar y proyectarse. Un pueblo de salvación. En este punto yo creo que reflexionando sobre la Pascua, sobre Pesaj, este hecho de que el ángel salta a la casa de los hebreos para preservarles la vida, es algo en lo que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Y pensar que quizás esto puede llegar a ser algo que hoy como comunidad, hoy como familias, hoy como grupo de amigos puede también servirnos. En los momentos que hayan momentos, cosas complicadas, difíciles, puede llegar a ser que Dios salte para cuidarnos, para protegernos, ¿no? Y entonces simplemente pensar en esto, ¿no? Y cuando hablamos de lo siguiente que viene, nuestro próximo estudio va a ser a través del Mar Rojo. Vamos a discutirlo, vamos a hablar sobre esto. Invitaros a todos a descargaros la aplicación para poder seguir con nuestro estudio. Y muchas gracias y nos vemos para nuestro siguiente estudio. Lee la Biblia cada día y descubre el propósito increíble que Dios tiene para tu vida. Habla con Él en oración. Si no sabes cómo, descarga ya la app Tiempo de Orar en este enlace. Prepárate para experimentar su poder y no podrás dejar de compartirlo con los demás. Seguiremos aprendiendo la semana que viene en Escuela Sabática Viva.